tal? Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y el día de hoy vamos a estar aquí reflexionando el viernes 29 de junio sobre un tema muy importante que pues nos lo habían pedido para poder hacer algunos comentarios. El tema es derecho a la salud. Estamos con circunstancias un poco inusuales y pues me acompaña la licenciada Montserrat, quien es compañera de Radio Info, pero además pues alguien que como comunicóloga tiene una visión interesante del tema de la salud. Entonces, desde esa perspectiva creo que es importante abordar el tema de qué se entiende por el derecho a la salud, ¿no? Que pues en cuanto llegue nuestro invitado podremos abordar con mayor detalle, pero que básicamente podemos hablar que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Y entonces desde esa perspectiva entonces podemos hablar sobre la salud desde los derechos humanos, la salud como derecho, etcétera, ¿no? Que son pues diferentes cosas. A toda la gente que nos está viendo, mándenos sus preguntas, sus comentarios a través de las redes sociales que ya conocen, vía Facebook, vía la página de Radio Info o vía la página del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, y también ahora que estamos estrenando la página del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo ves, licenciada Montserrat? Creo el tema de la salud en México es algo como complicado porque creo, no sé, corríjame si estoy incorrecto, el sistema de salud en México es muy deficiente. Es decir, por ejemplo, estás enfermo, tienes un dolor de panza que puede ser apendicitis o algo así, vas al doctor y te dan una cita en un mes o en 2. Entonces cuando ya carece, y también muchas de las personas de bajos recursos no tienen derecho bueno, se supone por seguro popular tendrían, pero no tienen un sistema de salud pronto que los ayudaría a mejorar sus enfermedades. Claro, pues el tema de la salud es una cuestión compleja. Fíjate que en México tenemos retos, pero también tenemos cosas positivas. Básicamente lo positivo, ¿no? El poder contar con un sistema de salud gratuito para las personas. Es decir, si eres un trabajador en una empresa, pues tienes un sistema de seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que en su momento fue así de lo mejor en el mundo, ¿eh? Si trabajas para el Estado, pues eres derechohabiente de un sistema de salud estatal, entonces eso también es algo positivo. Sí. Pero si no tienes nada de eso, hay una infraestructura de salud pública que también tiene un seguro, ¿no? El famoso seguro popular, y entonces esas tres tienen es un acceso que en otros países no hay, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, si trabajas para las fuerzas de seguridad o las fuerzas del Estado, pues tienes un régimen especial de salud, y lo mismo en áreas sensibles del Estado mexicano, como es la famosa área petrolera. Entonces, esos a grandes rasgos serían los sistemas, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que existe son seguros de salud privado, y entonces la gente no tiene seguro popular, no tiene nada. Precisamente esa era la famosa reforma del Obamacare con el expresidente Barack Obama, generar un espacio de acceso a la salud gratuito, básico, pero pues en otros países no hay. Sin embargo, vas tú a estos espacios de salud y no hay medicinas, no hay infraestructura, hay insuficiente personal. ¿A qué se deberá todo eso? ¿Tú qué piensas? No sé, creo que llega el momento en que, no sé, me imagino que pagas por algo y a veces se desvían los recursos. Como aquí, por ejemplo, en México, muchas veces no están ni siquiera los medicamentos. Entonces, cuando la gente, a pesar de tener un seguro, tiene que invertir o tiene que a veces sacar de donde no tiene para poder comprar los medicamentos que necesita para estar bien. Es decir, enfermedades crónicas, a veces el medicamento es muy caro. Entonces es un poco complicado para las familias, dado que pues el salario mínimo no alcanza. Es que es como todo un rollo, desde empezar como que no alcanza el dinero, los sistemas de salud, educación, es como todo un sistema que tendría que marchar bien, pero desgraciadamente aquí no lo hace. Yo no sé en otros países, desconozco mucho, pero aquí en México es un poco deficiente.
Sí, básicamente creo que el problema principal es la calidad. El acceso se trabajó mucho en este sexenio y en el sexenio pasado, pero la calidad al derecho, eso es lo que está ya ahorita pues rebasado, ¿no? Y un poquito también del paradigma de la salud que tenemos. Centrar todo el paradigma de la salud en la curación, pues es difícil, hablando de que hay niveles de salud, ¿no? Nivel preventivo, curativo y el paliativo. Pero es muy complejo destinar recursos a la curación cuando tienes hábitos alimenticios, hábitos de consumo de diferentes necesidades orgánicas que generan más enfermedades que por el estilo de vida, ¿no? El estrés, ¿no? Eso también te perjudica. Es que es precisamente uno de los mayores problemas que tiene la sociedad mexicana. No tenemos la cultura preventiva. O sea, vamos al doctor ya cuando no aguantamos el dolor, cuando la muela nos está moliendo, cuando ya no aguantamos la panza, cuando ya nos desmayamos, alguna situación así, cuando debería de hacerse de antes. Por ejemplo, en cuestión de diabetes, que es una enfermedad crónica, casi nadie va a hacerse estudios de glucosa. En el cáncer, pocas personas se hacen estudios anuales para ver que todo en su interior marche correctamente. Entonces, si nosotros tuviéramos esa cultura de prevención, muchos de los problemas que aquejan a México serían menores. Por ejemplo, en este caso, que somos el país número 1 con obesidad, o sea, desde ahí, si a los niños no se les enseña a comer adecuadamente, obviamente van creciendo y son adultos con sobrepeso u obesidad mórbida, ¿no? Bueno, habemos, no todos estamos en la estadística de la obesidad. No todos, así pero... que aquí por lo menos en el programa nos estamos salvando, ¿no? Un poquito, sí. Sí, seguro. Porque el tema de la obesidad es una cosa compleja. La obesidad no es solamente tener la lonjita, sino incluso es estar desnutrido, ¿no? O tener mayor cantidad de grasa que de masa muscular. Entonces, sí, definitivamente es una cuestión compleja. En el artículo, porque luego también aquí han preguntado los estudiantes de Derecho, ¿dónde está garantizado el derecho a la salud? Y siempre es una eterna también pregunta sobre que a pesar de que está garantizado, pues no se puede ejercer. Entonces, algo que yo les he platicado es que uno debe de saber cómo accionar estos mecanismos. En principio, la salud es un derecho humano, eso es algo que, pues bueno, que nuestro invitado de hoy va a establecer. Es un derecho humano, está en la Constitución, entonces por tal es un derecho constitucional. Y tenemos una cuestión compleja porque el concepto de salud tiene que ver con el estado de bienestar en todas las dimensiones humanas, ¿no? Dimensión física, mental, social y espiritual. Entonces, en ese concepto de salud, creo que hay un desafío importante entre los sistemas que tenemos, que básicamente ellos están orientados a la ausencia de la enfermedad, y el derecho humano a la salud que te estaba mencionando, que lo señala la Organización Mundial de la Salud. Estado de bienestar o estado óptimo de bienestar, considerando todas las dimensiones humanas. ¿Qué piensas de eso? Creo que también ya nos están llamando al corte en este momento. Sí. ¿Sí? Vamos al corte y ahorita regresamos con esta cuestión. Muy bien, regresamos en un momento. Pues estamos continuando el programa de Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad, tocando el tema de derecho humano a la salud. Y pues tenemos con nosotros a nuestro invitado, el maestro Benjamín García Aguirre, quien es licenciado en Economía, es especialista en Derechos Humanos. Eso es una cuestión que me da mucho orgullo decir, porque pues prácticamente es colega de esta perspectiva de los derechos humanos, y además es maestro en Derecho, orgullosamente por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sobre todo tenemos una maestra en común. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a la doctora María Elena Lugo, del Centro Nacional de Derechos Humanos. Entonces, estoy seguro que ella en algún momento verá este programa, y pues así es, nuestra maestra común, ¿no, maestro? Claro que sí, un saludo a la maestra Lugo. Y bueno, también nos acompaña ya la licenciada María. Hola, ¿qué tal? María nos acompaña, y sobre todo, bueno, es María para los amigos aquí en el programa, que siempre, que además de ser licenciada en Derecho, pues recordar, es licenciada en Psicología,
está estudiando la maestría en tanatología, entonces pues siempre sus aportes nos enriquecen mucho. Pero pues sin más ni más, mi querido maestro, el derecho a la salud. El derecho a la salud es uno de estos derechos complejos, muchas veces se entiende como ir a un sistema de salud pública. ¿Qué es el derecho a la salud? Bueno, empezaremos por hablar de la salud. ¿Qué es el estado de salud? ¿Qué representa la salud, no? La salud debe verse como un estado de bienestar. No solamente es la ausencia de la enfermedad, sino es el estado de bienestar social de un país. En él se refleja el desarrollo económico de un país y obviamente pues una población que tenga buena salud, buena alimentación, buena educación, pues tendrá un potencial de desarrollo muy, muy adecuado, ¿no? Entonces es importantísimo el rubro de la salud, y recordemos que es un derecho fundamental, del cual pues es inherente a la persona, y ahora con la modificación que hubo a la reforma de los derechos humanos, pues hay más mecanismos para lograr la efectividad, ¿no? No se ha logrado la justiciabilidad en la salud realmente como quisiéramos, como se defiende el derecho a la vida, porque México no ha adherido al pacto facultativo que se formó con el PIDEX. El PIDEX es el programa de derechos sociales culturales que se formalizó en 1966 y del cual México es parte, pero desgraciadamente el protocolo facultativo lo han firmado 10 países de 43 que signaron el pacto. Y nosotros todavía no lo firmamos. Nosotros no, y eso es desde 2006, ¿no? Es mucho tiempo. Pues. Entonces, demasiado. eso entorpece que se haga justiciabilidad en la salud. Ajá, pero sí se ha avanzado en otros rubros. México ha avanzado, no tanto como debía, pero hay muchos factores que sí impiden el libre acceso a la salud. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países deben dialogar el 15% de su Producto Interno Bruto. México escasamente ha llegado al 7%, ¿no? Tenemos problemas muy fuertes, como es la fragmentación del sector, ¿no? Tenemos varias instituciones que proporcionan los servicios de salud y que entorpecen, encarecen, se duplican funciones, la gente no llega, se da prioridad a curar la enfermedad en lugar de prevención, ¿no? Se temía que el gasto en prevención era mucho mayor, pero como vamos con las enfermedades crónico-degenerativas, que son muy caras y son de largos procesos, entorpece y encarece el servicio a la comunidad. Hay que recordar que el costo del paciente interno de 7,000 pesos en una semana, ¿no? Entonces, o sea, eso involucra muchas cosas, como es el núcleo que está alrededor del paciente, porque no es solo el paciente el que sufre las consecuencias de una mala prestación de la salud, sino son sus familias. Un paciente que me refiero al caso, por ejemplo, de las enfermedades crónico-degenerativas, es un paciente que deja de trabajar, es un paciente que deja de ingresar dinero a su familia, es un paciente que se vuelve una carga para su familia, porque además de eso hay que contar con que generalmente cuentan con un familiar que es el que los cuida. Entonces ahí hay otra derrama de dinero. O sea, básicamente eso. Hay que ver otros problemas de la salud, como es el acceso, ¿no? O sea, el servicio que se prestan en los 3 diferentes niveles de salud, ¿no? Pero hay que hacer a mi modo de ver, hay que cuidar mucho el primer nivel, o sea, el médico general. Si tenemos un adecuado servicio a nivel de medicina familiar, en todos los ámbitos, vamos a poder prevenir enfermedades, vamos a poder dar mejor servicio. Desafortunadamente no es así, el acceso no es para todos. Hay que tener en cuenta también que pues, la población está en el campo, algunas en situaciones muy lejanas. Para otras es más fácil el acceso. También hay diferentes tipos de enfermedades que pueden ser tratadas de diferentes maneras. Pero claro, lo principal es la prevención y como decía, la salud va relacionada con varios derechos humanos, como es la alimentación, la vivienda,
el entretenimiento, el trabajo. Eso va a optimizar que estemos en una mejor situación. Pues vaya, es todo un tema, y entonces el derecho humano a la salud es de estos derechos pues que tiene integralmente otros derechos que necesariamente deben de cumplirse, ¿no? Así es, y que justamente el derecho pues abarca lo que son las libertades y los derechos, ¿no? La libertad, bueno, pues a poder cuidar su cuerpo, tanto, bueno, físicamente, así como también cuidar emocionalmente, su intelecto, y sus derechos, ¿no? Que también tienen justamente el derecho de poder tener este servicio de médico, ¿no? Así sea por raza, por género o por alguna etnia, pues realmente ellos también deben de tener este servicio, no se debe de discriminar, ¿no? Y considero que dentro de los derechos humanos, pues es lo que también están considerando, ¿no? Y además, ahorita la participación de María me hacía pensar en la necesidad de pensar el derecho a la salud de manera diferenciada, ¿no? Por ejemplo, no va a ser el mismo acceso el que va a tener un migrante a alguien del campo, a alguien que es ciudadano de un país, aunque en el sistema jurídico, en los hechos, en la Constitución, por ejemplo, señala que toda persona tiene derecho a la salud, y entonces el Estado debe de generar estas condiciones para el acceso, efectivamente, pero en la realidad lo que vemos es una necesidad imperiosa de considerar los diferentes aspectos y necesidades de la población, ¿no? Claro. Yo le cuento, maestro, en mi campo de trabajo, no es posible que personas que solicitan asilo accedan al derecho a la salud, accedan a una revisión médica en una clínica de primer nivel del Seguro Popular, y cuando llegan a acceder hay problemas de comunicación, de barreras, falta de medicamentos o situaciones que en los hechos no hacen posible el acceso a la salud. ¿Cómo estamos en México en el tema de salud, considerando el acceso, considerando el servicio, considerando la calidad, a diferencia de otros países? ¿Cuál es tu opinión? Hay varios aspectos que tocaron. Ahorita ustedes mencionaban el aspecto de los migrantes. Pues bien, como sabemos, la obligación del Estado mexicano y de cualquier Estado en el mundo es la atención sin distingo a cualquier ser humano. Tan solo nuestra Constitución, como lo establece, que persona que pise el suelo mexicano tiene los mismos derechos y obligaciones que nosotros. Aquí hay un factor muy importante que está pasando con la migración, ¿no? Aparte de que los servicios son pocos y son inaccesibles, me refiero por ejemplo, a las personas que vienen de Centroamérica y que usan como medio de transporte la bestia. Entonces son generalmente gentes que vienen con muchas carencias y vienen propensos a cualquier tipo de enfermedad. Entonces aquí lo que nos está ayudando mucho es la sociedad civil, no tanto la acción del Estado, sino la sociedad civil son los que están saliendo al quite para ayudar a esas personas, ¿no? Otro aspecto bien importante es la discriminación que hay hacia ellos, ¿no? Son cosas que hay que considerar. En cuanto a la posición que México ocupa en cuanto al nivel de salud mundial, pues no estamos tan mal, pero sí estaremos como en el lugar 30 y tantos más o menos en el mundo. Como les decía, el país solo gasta el 7% del Producto Interno Bruto, y claro, las economías desarrolladas gastan el 15%, pero en Latinoamérica México y Brasil son los que menos gastan en salud. Vaya, y bueno, también se pensaría, por lo menos por ahí del 2013-2014 se decía, ¿no?, que Brasil era uno de los países que tenía mayor desarrollo y mayor inversión, los famosos BRICS, que estaban invirtiendo mucho en diversos rubros. Y me hiciste ahorita recordar que en este sexenio pues hubo una serie de reformas estructurales, ¿no?, en diversos temas sensibles del Estado mexicano, y uno de ellos era la salud, que estaba pendiente esta reforma en donde se decía hay que juntar los diversos sistemas de salud pública para generar condiciones para el acceso a un solo sistema único, y también se mencionaba, se va a reformar la Constitución de tal manera que el derecho humano a la salud
se pueda manejar como un derecho de paquetes explícitos de salud, ¿no? Es decir, se decía en esta reforma que no ha llegado a darse a la luz, que iba a haber una serie de derechos básicos, un derecho básico a la salud explícito, y ya, digamos, eso es lo que iba a garantizar el Estado, y si había necesidad de otro tipo de servicios, eso lo iba a manejar, digamos, ya considerando una inversión, ¿no?, del derecho habiente. A grandes rasgos esa es la reforma que conozco, se presentó como iniciativa y que, bueno, eso sigue estando latente. Pero, mi querido maestro, ¿cuál sería para ti? Porque hay que recordarle al público que el maestro Benjamín pues es experto en el tema de salud, sus investigaciones y sus estudios de tesis tienen que ver con el tema. ¿Cuál sería para ti la reforma ideal en materia de salud que necesitamos en este momento? Bueno, hay varios aspectos que tocar aquí. Mencionaban el Plan Nacional de Salud que implementó este gobierno de 2012-2018, tenía como objetivo principal buscar la universalidad de la salud. Desafortunadamente, si llegamos al 80% de mexicanos que tienen acceso a la salud, es mucho. No se ha logrado la meta. O sea, aquí hay varios factores y varios que mencionar. Decíamos que la fragmentación del sector, o sea, en varios sistemas de salud, como tenemos IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud como cabeza de sector. Ajá. El PEMEX, ¿no? El PEMEX, la SEDENA y aparte la salud del sector privado. Ajá. Entonces, la meta era centralizarla y hacer cabeza de sector a la Secretaría de Salud. Implementar ese sistema universal de la salud. El Seguro Popular, por mucho que se le ha dicho que ha sido la solución, capta solamente el 53%. Y con todos los servicios aunados del otro sector, estamos llegando a un 75 a 80% de cobertura. Entonces, lo que se proponía el gobierno era centralizar, o sea, en la Secretaría de Salud, hacer acceso único a todos los mexicanos, y que, por ejemplo, en el caso del Seguro Social y del ISSSTE, ya no fueran las cuotas patronales los que aportaran, sino que todas las aportaciones a todo el sector de salud iban a ser a través de impuestos. Ya no se iban a cobrar cuotas sobre patronales, sino se iban a ir a los impuestos. Entonces, lo cual representa algo porque sí va algo muy bueno, porque sí se van a centralizar en un eje la política de la salud, ¿no? Y eso va a evitar que se haga duplicidad de funciones, que se evite mucho la corrupción, porque haya compras de medicamentos centralizadas, pero con distribución, que se amplíe el cuadro de medicamentos. Aquí hay que tocar aspectos en las políticas. O sea, hay ciertas enfermedades que no se tocan porque son los gastos muchos, ¿no? Los famosos gastos catastróficos que tanto inciden en los presupuestos. O sea, son gastos enormes, ¿no? Es el caso de varios tipos de cáncer. O sea, pero paulatinamente han ido integrando eso. Entonces, la política de salud era pues captar a todos los mexicanos posibles y otorgarles un servicio eficiente y asequible, ¿no? Que tuvieran acceso. O sea, hay que ver que no todos la gente tiene acceso a la salud porque no tienen dinero. O sea, hay que ver sus ingresos. Como decíamos, todo va ligado a la salud con todo, ¿no? Y finalmente es el reflejo de lo que somos. Sí, efectivamente. Pero bueno, más o menos hay como algún porcentaje de la gente que sí está por lo menos inscrita en el Seguro Popular. Sabemos bien que a lo mejor no va a cubrir todos los gastos que requiera la persona, por ejemplo en enfermedades crónico-degenerativos o en pequeños que a lo mejor quieran hacerle un trasplante, que necesite, pero algún porcentaje que usted tenga, doctor, maestro. Pues se supone que llega a más de 53 millones de habitantes, pero son las enfermedades básicas. Sí, y de hecho, ¿cómo nace el Seguro Popular? Yo lo que recuerdo, y ya hace algunos ayeres, ¿no?, que
nace como una política pública local esta iniciativa del Seguro Popular, ¿no? Cuando está, digamos, sexenio del 2000 al 2006 en la Ciudad de México, que se empieza a impulsar mucho este tema de el apoyo a la gente de escasos recursos como política pública en la Ciudad de México, y entonces nace una especie de concepto que quizá ya estaba, ¿no? Quizá desconocido para algunos de nosotros en ese entonces, pues, más jóvenes, pero nace el Seguro Popular. Digamos, a nivel federal se replica la iniciativa que seguramente, mi querido maestro, ya estaba, ¿no? Pero quizá no estaba de manera explícita y clara en el conocimiento de la población, ¿no? Como tal, nace una política de seguridad social popular, y en el sexenio del 2006 al 2012 pues se consolida el famoso Seguro Popular como política de Estado, ¿no? ¿Te ha parecido bien esa política pública en materia de salud? ¿El Seguro Popular ha funcionado? ¿Qué opinas en ese sentido? Yo no sería de la opinión que ha sido muy favorable al país. O sea, yo soy de los que piensan que el Sistema Nacional de Salud que tenemos, y como lo planteó el gobierno, iba a ser único. O sea, no es que desaparezca el Seguro Popular, como les decía, estamos fragmentados, pero sí optimizar todos los recursos que tienen todos las instituciones de salud, dejarlas en una sola y hacer el servicio universal. Ya se ha propuesto, y que es lo que dice, que cualquier persona iba a tener acceso a la salud en cualquier institución, no importaba que fuera el ISSSTE, que fuera el Seguro Social, que fuera Pemex, todos tenemos derecho a acceder a la clínica que quedara cerca de nuestra casa, o que si viajábamos, o sea, ahí se veía la portabilidad de los servicios de salud, lo cual es muy bueno, ¿no? En el Seguro Popular no es, porque todavía tenemos que ir a donde nos toca. Pero ¿qué tal para cuando viajamos o cuando vamos a otro lado? Pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se proponían era en el sistema de salud es agrupar todo en una sola cabeza. Entonces, eso iba a traer mayores ahorros y mayor accesibilidad. Pienso que era pues, muy bueno ese aspecto, y aparte pues ya se amplía el cuadro básico de medicamentos, hay ahorros, se optimizan los recursos, y también se destina, hay varios centros también que se dedican a la investigación de la salud, ¿no? Sí. Aparte de las universidades. Entonces todo se pretende hacer en una sola institución, y que todos tuviéramos el acceso en una sola cosa. La otra cosa que es muy buena y que se va a implementar es el famoso expediente clínico digital. Ahora vemos cómo todavía se siguen los viejos sistemas de los expedientes. No, ahora lo que se trata es la innovación, es hacer una especie de CURP, donde con ese número todos tenemos, y en cualquier momento poder consultar incluso nuestro historial clínico. Si vamos con un médico particular, en este momento el médico, cualquiera que sea, puede acceder y ver cuál es nuestro estado, ¿no? Vaya, pues estamos hablando ya de cosas bastante interesantes. Amigos, amigas, si tienen alguna pregunta para el maestro Benjamín, pues aprovechen que está aquí, porque pues tenemos la dicha de tenerlo aquí en Derecho y Humanidad, hasta que se nos hizo el querido maestro Benjamín. Vamos a ir a un corte, síganos acompañando y regresamos con más aquí en Derecho y Humanidad. Continuamos en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Estamos hablando con el maestro Benjamín García Aguirre con el tema de derecho a la salud. Pues nos está acompañando María, y justo en el corte estábamos hablando sobre... Así es. Lo que está pasando ahorita, pues van a ser las votaciones, María. Pues sí, es un tema, considero que de suma importancia. Realmente qué bueno, qué proyecto o qué es lo que en algún momento alguno de los candidatos propuso algo para la salud, reformar, incrementar, ¿qué fue lo que hay de este tema?
Realmente no aportaron alguna cosa innovadora, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que debe de incrementarse la infraestructura hospitalaria. Ajá. Debe de incrementarse el servicio por parte del personal de salud. Tenemos todavía en estadísticas 1,5 médicos por cada 1,000 habitantes. Eso es nada. El 0.05 de médicos especialistas. Ajá, o sea, me refiero a médicos de medicina interna o especialistas. Tenemos a 2 enfermeros por cada 1,000 habitantes. Entonces, nos falta personal, nos falta infraestructura. Ajá. No mencionaron nada. El único que mencionó algo fue el señor Anaya diciendo lo del expediente digital, pero ya estaba inscrito en la política del Sistema Nacional de Salud. Realmente el Sistema Nacional de Salud de 2018 a 2024 no se conoce. Ajá. Todavía no hay algo así que hayan dado a conocer los candidatos. Pero lo que sí requeremos es que se amplíe la cobertura, que se haga efectiva la universalización de la salud, que tengamos más acceso, que avancemos como país en eso, porque desde la Organización Mundial de la Salud nos sigan diciendo que estamos abajo, ¿no? O sea, sí. Y además ahí, como bien dices hace un momento, estamos invirtiendo 7% del Producto Interno Bruto, necesitamos llegar a 15% y eso es un gran desafío. Sí, es un gran desafío. Tristemente somos el segundo país en Latinoamérica con menos gastos en salud, ¿no? Vaya. Vamos a escuchar algunos saludos. Saludos. Claro sí. Pepe Ortiz, saludos a mi sinodal en mi examen profesional, licenciado Marco Antonio. Bueno, mi querido amigo Pepe Ortiz, que es alumno también del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Y quiero reiterarles que el maestro, nuestro querido invitado, Benjamín, es docente, es catedrático de IMESP y pues un excelente catedrático, especialista en derechos humanos. No quiero decir que es de los míos, pero casi pues ahora sí que yo tengo su misma visión y pues está compartiendo esta visión aquí con nuestros queridos radioescuchas. Así es. Marguerra, Dana y yo estamos viéndote. Muchas felicidades, Toño, por tu programa. Bueno, pues ahora sí que la familia no puede faltar. Saludos a mi esposa y a mi hija que están aquí acompañándome. Bueno, a mí me da gusto porque es la primera vez que están aquí viéndome. Entonces un saludo a la pequeña Dana y a Mar. Y pues estamos escuchando en un momento más a Arvo Pärt, Spiegel in Spiegel, que es una canción, dicen los que conocen de música, mi querido maestro, que es terapéutica, ¿no? Es una canción muy terapéutica. ¿Cómo el derecho, para ti que trabajas el tema de salud, cómo el derecho ayuda a que los estudiantes de derecho, los que estamos, digamos, aquí empapándonos en los temas de salud, cómo nos ayuda el derecho a entender mejor la salud, en tu experiencia? Pues es algo que depende de las experiencias que uno tiene. O sea, yo me he involucrado mucho en la salud, precisamente porque me tocó vivir una época muy difícil, la época del VIH. Ajá. En ese tiempo empezaron a morir amigos, familiares, de manera muy, pues, increíble, ¿no? Yo recuerdo que nosotros, cuando yo supe que un amigo estaba enfermo, acudimos a varios médicos. El personal del sector salud no sabía qué pasaba, o sea, asociaban los síntomas con enfermedades que no eran. Mucho tiempo pasó México así, le estoy diciendo más o menos dos años, hasta que llegó la prueba con el reactivo adecuado. En ese tiempo, sin querer, me involucré en lo que era el sector salud y andar buscando ayuda, ¿no? En todas las dependencias. Era increíble que llevábamos a la gente a los hospitales y no sabían qué tenían. Nadie sabía qué pasaba. Decían que ese tipo de enfermedad solo daba a un sector de la población. Con el tiempo se vio que no, o sea, las enfermedades no discriminan.
no son propias de un sector. Las enfermedades nos llegan a todos, ¿no? Entonces, es así como yo me involucré y ahora relacionando con el derecho, pues para pedir medicamentos para esa gente, ¿no? O sea, llegamos me tocó ver el desabastecimiento de alimentos que sufrían, ¿no? Entonces, llegó un momento en que no había medicamentos. Lo que hacíamos bancos de medicamentos con las píldoras que dejaban los muertos, para dárselas a los que quedaban. Y en poco tiempo se iban a ir. O sea, los primeros retrovirales que hubo eran carísimos. El AZT costaba 600,000 pesos. De aquel entonces. De aquel entonces. Entonces, pues andábamos pidiendo dinero. Ajá. Otra de las cosas es que una enfermedad con mucho estigma. O sea, es a donde yo voy, que no se discrimine por motivos de salud. Y eso es algo que pasa mucho en este país, ¿no? O sea, a quien tiene cáncer o a quien tiene una enfermedad como tuberculosis o esto, lo estigmatizan. No se diga el VIH-Sida. No debe de ser. Eso mismo hace que segrega a la población y limita el acceso, ¿no? Otra de las cosas que me tocó vivir, y por eso estoy en la salud, fue de que cuando había muertos, las funerarias no querían dar el servicio, porque la gente había muerto de esa enfermedad. Tuve amigos que se tuvieron que esperar 15 horas en un refrigerador en la raza porque no podíamos sacar el cadáver. Porque las funerarias no daban servicio. Complejo. Sí, complejo. sí. No, y además estás hablando de una época en donde el activismo del derecho a la salud pues realmente era una cuestión compleja, sí. estigmatizante, ¿no? Muy estigmatizante. Todavía se sigue dando, ¿no? O sea, hay aspectos que la sociedad no quiere tocar. O sea, así como defiende el derecho a la salud, también, y ya sería otro tema distinto, es el derecho a la muerte, ¿no? O sea, por supuesto. ¿Por qué hacer vivir a alguien? ¿Por qué seguir haciendo que la gente sufra, ¿no? Pues aquí en el derecho a la muerte tienes mucho que Claro, decir. sí. Porque yo estoy a favor de esto, ¿no? Ajá. Claro. De la eutanasia, porque incluso hice un trabajo sobre eso, porque no es justo. Pero hay tantas cosas que culturalmente tenemos que aprender y respetar a esa gente. Hay momentos en que ya no se puede. Entonces, hay que tocar esos aspectos y hacernos más humanos. Creemos que también tratando de salvarle la vida a alguien y alargándole, lo mejoramos y al contrario, ¿no? Claro, y que ahí también puede entrar la parte de la religión, ¿no? Porque Claro. bueno, esto Claro. también va en que no me lo permite que se practique la eutanasia porque bueno, pues si soy judío, si soy cristiano, etcétera, bueno, pues realmente no puedo, ¿no? Es como si yo matara, ¿no? O cometiera un homicidio contra esta persona, ¿no? Vaya. Entonces, Hay temas complejo. como el aborto también. Exacto. Entonces, pues el tema de la eutanasia pues es algo que ya ahí tenemos presente, mi querido maestro. Seguro que en otro momento vas a... No, es venir muy a hablar. interesante. Ojalá que se viera, porque y muchos como abogados pues todavía le tenemos miedo, ¿no? Pero hay que enfrentarlo, hay que hacer algo. Es la muerte digna, caray. Hablando de muerte digna, ahora que tuvimos el proceso de generar la nueva Constitución de la Ciudad de México, Ajá. en el artículo 11 precisamente se señala que todo ser humano tiene derecho a la salud, pero también dice la calidad de vida, o el derecho a la vida también señala, todo ser humano tiene derecho a la vida, dice el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México. La vida digna implica la muerte digna. Claro. ¿Qué piensas de ese articulado? Es que así debe de ser. Respetar la decisión de alguien, ¿no? Por eso se trata de anteponer el proyecto de que no se me haga nada después de esto, ¿no? Pero la gente no lo entiende. O sea, deben de respetar esa decisión cuando uno o sea, muchos prejuicios. Igual también ¿cómo tocan el suicidio? Ajá. Están
necesitamos humanos, porque para muchos el suicidio es un acto de cobardía. Son muchísimos factores, muchísimos factores que tienen que ver eso, ¿no? Como decía a una persona, o sea, a una persona, ¿cómo es que Violeta Parra se suicida después de haber hecho una canción tan hermosa como es Gracias a la vida, ¿no? Pero, y ahora me tocaba a una persona que era como algo de plenitud en la vida, y me digo, esto es malo, ¿no? Porque todos tenemos que ver negativo eso. O sea, hay muchas cosas que si por disfuncionan y se llega al suicidio. Pero hay momentos en que uno también dice, gracias a la vida, ¿no? O sea... Claro. Sí, sin duda. Pues hay mucho que seguir reflexionando. Vamos a ir a nuestro último corte, claro, y vamos a seguir con nuestro invitado especial, el maestro Benjamín García Aguirre, con el tema de derecho a la salud, que como están viendo pues es mucho más amplio que la propia ausencia de enfermedad. Regresamos en un momento. Pues estamos regresando nuevamente a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. El tema es derecho a la salud. Nuestro experto, el maestro Benjamín García Aguirre, quien es orgulloso catedrático del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, y además de ser especialista en derechos humanos, pues es alguien que ha sido activista en el tema de salud. Y mi querido maestro, pues te quería preguntar, ¿cuál es el marco jurídico que deben de conocer nuestros radioescuchas en el tema de salud? Bueno, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se formalizó la Organización de las Naciones Unidas, se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí se contemplaba el aspecto de la salud como el estado de bienestar. Se formalizó a través de la Carta de las Naciones Unidas la creación de la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo supranacional que se encarga de recopilar las políticas en salud en todos los continentes y en todos los países. Esto era una necesidad que había que cumplir. ¿Por qué? Porque en las guerras, con las pestes, con el tipo de enfermedades, con todo, se trataba de evitar contagios y enfermedades, el crecimiento de las enfermedades. Hay que recordar que, por ejemplo, en México antes de 1950 tuvieron auge las enfermedades infectocontagiosas. Después del 50 empieza el despegue de las enfermedades crónico-degenerativas, que ese es otro tema muy interesante, que habría que ver el desarrollo de las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y por qué se dan, ¿no? Que nosotros en principio les llamamos enfermedades del asfalto, porque no enferman igual las gentes que viven en el sector rural que en la ciudad. Acarrean muchas enfermedades y es otro aspecto que hay que ver. La Organización Mundial de la Salud tiene varias oficinas en los continentes. Para Latinoamérica es la Organización Panamericana de la Salud la que fija las políticas en conjunto con todos los gobiernos de quienes pertenecemos a la OEA. En este caso hay 32 países miembros. Organización de Estados Americanos. Organización de Estados Americanos, ajá. Y se dividen en varios sectores en Latinoamérica. Hay uno encargado para México y Centroamérica, que tiene la sede en México precisamente. Entonces, eso es, por un lado, son auxiliares del gobierno mexicano. Ahora hay que ver la normatividad en cuanto a la salud, pues la tenemos en el artículo 4 del Constitucional, donde se dice que todos tenemos acceso a la salud y que el Estado tiene la obligación de proteger la salud de todos. En base a eso, que esa es la ley fundamental, se crea la Ley General de Salud, que es la que va a regir la política de salud en el país. Entonces ya con esa ley después surgen otras leyes secundarias, como es la de adquisición de medicamentos, el registro de medicamentos, las políticas en cuanto a la implementación de la salud. Pero básicamente eso es lo que se da poderes a los estados de la Unión para que establezcan su sistema de salud, pero se maneja el presupuesto desde la federación. Básicamente esta es cómo se está rigiendo actualmente la política. Okay. ¿Y cuál sería la legislación más importante que nos pueda regir en cuanto a la salud?
Sin duda es la Ley General de Salud. Ajá. Sí, claro. Tiene mecanismos. Es muy interesante ver cómo se desarrollan los rubros, porque hay para la medicina preventiva, para la medicina curativa, para los tipos de prestaciones del personal de salud. Está reglamentada la salud privada y la salud pública. Ajá. Es bien interesante ver cómo se reglamenta la salud privada. También en cuanto al aspecto de las invenciones, de las patentes, las medicinas, ahora que están muy de moda los medicamentos intercambiables o no sé, genéricos. Los genéricos. Ajá. ¿Cómo se derivan a través de la nueva política pública y que sí están resultando ser muy eficientes, ¿no? Interesante, mi querido maestro Benjamín García Aguirre. Y pues estamos llegando a una parte final del programa de Derecho y Humanidad, con el tema de Derecho a la Salud, que como ustedes vieron, mis queridos amigos, amigas, pues da para más, ¿no? Hablar de salud no es solamente de no enfermarse, sino es toda una dinámica, es incluso repensar la humanidad misma. Todas nuestras dimensiones humanas están ahí presentes. Tenemos por ahí un saludo de una querida radioescucha y amiga de Derecho y Humanidad, Marta Leonor Hernández, que es una gran amiga, que te mando un beso, mi querida Marta Leonor, y pues me da mucho gusto estarte, como siempre, saber que nos estás acompañando. Entonces, la participación de nuestra querida radioescucha y amiga, creo que nos va a servir para que puedas darnos una opinión de cierre, mi querido maestro. Nos dice nuestra querida amiga: creo que de nada sirve tener una buena infraestructura médica porque mucha gente no tiene la cultura de la prevención y las enfermedades se convierten en crónico-degenerativas, afectando la calidad de vida del ser humano. ¿Qué dices a esto, mi querido maestro? Dice, uno de los errores que toca, la gente no tiene la cultura de la prevención y las enfermedades se convierten en crónico-degenerativas. Empezando por ahí, no es que la gente no tenga la cultura de la prevención. Ajá. Como lo dije, el gobierno es el que debe de implementar la cultura de la prevención. Ajá. A través de un sistema de salud adecuado. No permitir que los pacientes lleguen a los hospitales. Y eso cómo se logra con una buena atención médica de primer nivel. No podemos culpar a la gente de que no tenga la cultura de la prevención. Porque atrás de esos hay aspectos bien importantes. No le puedes decir a un diabético que no lleva la cultura de la prevención, porque está supeditado a una alimentación. Ajá. Si el señor no tiene los suficientes ingresos, pues va a comer puro pan y tortillas y lo que venga. Entonces no se le puede culpar a él. Más bien, la prevención debe ser una política pública. El Estado es el que debe de ver, y es el que debe, teniendo una buena prevención, va a evitar que se le llenen los hospitales. Exactamente. Ajá. No va a llegar que llegue hasta allá, pero hay que invertir en prevención, no en curación. Aquí, como los bomberos, llegan a apagar los incendios, pero no los previenen. Exactamente, las campañas de prevención. Claro, eso es lo más importante. Ajá. Pero también hay que ver aspectos en dónde se desarrolla la gente, cuáles son las determinantes de salud, como decíamos, vivienda, educación, acceso al agua, drenaje, agua potable, cómo vive una gente. Si va a tener todo eso, pues la salud mejora. Pero de dónde vive una gente es cómo va a tener la salud, cómo se va a alimentar, cómo se va a educar. Vaya, pues qué interesante, mi querido maestro, tu comentario. Como siempre, agradecemos a nuestra querida amiga Marta Leonor. Amiga, muchas gracias. Y también a todas las personas que nos mandaron sus comentarios, a que nos pusieron me gusta, nuestros queridos amigos de Derecho y Humanidad. Pues estamos llegando al final del programa Derecho a la Salud con el querido maestro Benjamín García Aguirre, que es experto en el tema del derecho a la salud, y además que nos ha compartido pues toda una temática integral de la salud, ¿no? Salud no es ausencia de enfermedad, no. Salud es un concepto mucho más amplio, integral, tiene que ver con el estado de bienestar, pero sobre todo nos diste, yo creo que una información clave, mi querido maestro. El derecho humano a la salud es posible si se dan otros derechos, no es aislado. No. Eso sería importante. Claro. Y un poquito me hiciste recordar a Margaret Thatcher, que decía, la famosa dama de hierro, ¿no? Que decía,
la libertad es posible, la educación es posible, la salud es posible, la vivienda es posible, siempre y cuando tengamos la economía funcionando, ¿no? Porque todos los derechos y libertades están en función de la economía. No sé qué tan sea cierto, yo difiero un poquito de Margaret Thatcher en ese sentido, porque creo que más bien el Estado es el que debe de garantizar todos los mecanismos hasta el máximo de sus posibilidades y no escudarse en la economía, ¿no? Pero pues creo que tenemos materia para otro programa, ¿no, mi querido maestro? Claro. Ajá. Margaret Thatcher lo que quería quitar era el asistencialismo, ¿no? Sí. Por eso fue la pionera de la economía neoliberal. ¿Qué fue lo que pasó? Privatizaron todo. Hasta el sistema de salud inglés se privatizó porque antes era gratuito. Y ahorita están sufriendo por el Brexit. Ahora ya se paga, antes Sí. no. Sí, claro. Eso sería lo ideal en México, que todo el acceso a la salud fuera público sin cuotas altas. Fue lo que Margaret Thatcher quitó en el 80. Así que, en fin, pues tenemos programa para rato. Creo que Claro. quedó pendiente lo de la eutanasia, lo del derecho a la muerte, Sí. la muerte digna y bueno, varias cosas que nos mencionaste. La donación de órganos. La donación de órganos, órganos. el tema de la objeción de conciencia. Así que, Sí. bueno, espero que no sea la primera vez que No, claro estés que no. con nosotros. Claro que sí. Vamos a tener un segundo programa de Derecho a la Salud con nuestro querido maestro Benjamín García Claro que Aguirre. sí. Muchas gracias, mi querido maestro, por No, estar gracias aquí a con ustedes por la nosotros. invitación. No. María, pues como siempre es un Muchas gusto gracias. estar aquí Muchas escuchando tu opinión y gracias a ti que estás acompañándonos como cada viernes en Derecho y Humanidad, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, así que pues te esperamos el siguiente viernes aquí en nuestro programa Derecho y Humanidad por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Gracias a nuestras queridas compañeras de Radio Info, gracias al Instituto Mexicano de Psico-Oncología y nos vemos el siguiente viernes. Hasta la próxima.